Bien, bien, les voy a pedir, antes de que comencemos, si hay lugares intermedios adentro, háganse hacia adentro, por favor. Todavía está entrando gente, para que no los interrumpan cruzándose como en el cine. Dejen las orillas lo más disponibles posible, por favor. Ya sé que la iglesia sería perfecta si tan solo no hubiera gente, pero nos tenemos que sentar juntitos, ¿ok? Y también quiero darle la bienvenida el día de hoy a nuestro grupo de jóvenes que hoy nos acompaña. Denles un aplauso fuerte. Chavos, qué bueno que vinieron. Decidieron sus líderes que era un mensaje que valía la pena que escucharan. Así es de que, bueno, qué bueno que están aquí porque hoy iniciamos con una nueva serie. El primer mensaje de la serie es siempre importante, sienta las bases para todo lo demás. Estamos iniciando esta serie que, como pueden ver en sus programas, se titula Viendo a través de los ojos de Dios. Les voy a leer un versículo y quiero poner en contexto lo que vamos a estudiar en esta serie. Dice Mateo 6, versículos 22 y 23. Este es Jesucristo hablando. Dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. El ojo es la lámpara. Miren, yo no sé qué tan cerca de la realidad crees que ves las cosas. O sea, tú ves el mundo y piensas que como ves las cosas así son. Las situaciones que enfrentas, ¿no? La manera en que el mundo se comporta, tú crees que tienes una idea muy clara de lo que la realidad es. Pero la verdad es que ninguno de nosotros ve con exactitud el mundo. Todos nosotros nacimos con una lente equivocada y a través de nuestra experiencia el mundo nos va creando una lente a través de la cual vemos las cosas que no es exactamente como es, sino como nosotros somos. O sea, distorsionamos la realidad de acuerdo a nuestra experiencia. Si lo piensan, una persona demente es una persona que la realidad que ve es totalmente diferente a la realidad que es. Entonces, de acuerdo a lo que tú ves, así te comportas. Entonces, una persona que ve algo que es totalmente diferente a la realidad, se comporta de acuerdo a eso. Entonces la gente dice: este está loco. O sea, ve cosas que no están ahí. Ve comportamientos en la gente que no están ahí, ¿no? Que tienen esos sentimientos de persecución y de que la gente les quiere hacer daño. Entonces dicen: este ya perdió la cabeza. Eso es demencia. Pero fíjense, lo curioso es que todos nosotros, algunos más, otros menos, vemos la realidad ligeramente distorsionada, lo cual significa que todos estamos un poco locos, ¿no? O sea, todos vemos ligeramente distorsionada, en algunos casos grandemente distorsionada la realidad. El único que ve la realidad como realmente es Dios. Él creó el universo. Él sabe exactamente cómo funciona, Él sabe por qué pasan las cosas, qué hay detrás de todo lo que sucede, conoce las intenciones de la gente. O sea, Él sí ve lo que realmente es. Por eso el día de hoy vamos a iniciar con esta serie en donde vamos a tratar de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Vamos a estudiar cómo ve Dios diferentes conceptos, cómo nos ve a nosotros, cómo espera que veamos a otras personas, cómo ve nuestros problemas, cómo ve nuestra riqueza, con varios conceptos a través de la serie, ¿ok? El día de hoy vamos a empezar con la base, que es la manera en que Dios nos ve a nosotros. Porque cuando tú empiezas a verte como te ve Dios, tu comportamiento va a ser mucho más efectivo. O sea, vas a obtener mejores resultados, ¿ok? Vamos a ponernos en sus manos y vamos a ver cómo nos ve Dios. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos vida. Señor, esa vida empieza aquí mientras estamos en la tierra, esa vida espiritual que tú esperas que vivamos. Y sé, Señor, que el objetivo es que te demos gloria con todo lo que hacemos, pero eso es prácticamente imposible si lo que nosotros vemos no se conforma con lo que realmente es. Así es de que te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu trabajes el día de hoy en nuestros corazones para que ajustes nuestra lente y podamos ver las cosas tal y como tú las ves. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, ¿por qué es tan importante que podamos vernos a nosotros mismos con claridad? Una cosa que es un hecho es que tus creencias determinan tu comportamiento. O sea, lo que tú crees acerca de ti como persona
va a determinar cómo te comportas en la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo en este momento? O sea, hay gente que tiene una imagen de sí mismo que es cercana a la realidad, se ve como realmente es, pero hay gente que tiene ideas acerca de sí mismo. Hay gente que porque han tenido fracasos en la vida piensan que son fracasados, perdedores. Hay gente que porque le han hecho ciertas cosas en su vida se siente una víctima, ¿no? Porque ha intentado cosas en el trabajo y no le han sucedido, pues, se siente incapaz. Porque ha estado rodeado de cierto tipo de gente, no se siente digno de ser amado. Pero la verdad es que muchas de esas ideas son creencias falsas, porque las obtenemos del lugar equivocado. Las obtenemos de lo que se conoce como el espejo social. ¿Qué es el espejo social? La gente con la que tú te relacionas refleja una imagen para ti de quién eres. Ellos te mandan información y entonces tú te ves reflejado en lo que la gente piensa de ti y les crees. Y muchas veces esa información es falsa o inexacta. Cuando yo era adolescente llegaban ferias cerca del lugar donde yo vivía, y en esas ferias muchas veces venía una de las atracciones de la feria, era un lugar que se llamaba la Casa de la Risa. No sé si les tocó, ya esas cosas creo que no existen, pero entrabas a la Casa de la Risa y era un cuarto lleno de espejos, pero eran espejos distorsionados. Y entonces lo que veías era una imagen tuya totalmente distorsionada. De repente te veías súper flaco y de repente gordo, de repente altísimo. Y entonces pues, te veías de forma ridícula y te daba risa, ¿no? El problema para mucha gente es que viven en la casa de la risa. O sea, están rodeados de espejos distorsionados que les mandan información equivocada y la creen y así viven. Yo no sé si alguna vez han escuchado hablar de un señor que se llamó Víctor Serebriakov. Víctor Serebriakov fue un hombre, ya falleció, pero él, fíjense, cuando estaba en la preparatoria, uno de sus profesores le dijo: Víctor, tú la verdad es que no tienes la capacidad mental para estudiar una carrera, eres tonto. Entonces yo te recomiendo que en lugar de ir a la universidad y trates de estudiar algo que requiere usar el cerebro, busques aprender un oficio para que seas un miembro productivo de la sociedad y no una carga. Entonces mejor salte de la escuela y ponte a trabajar. Y Víctor le creyó. Y entonces se salió de la escuela y empezó a hacer una serie de trabajitos aquí y allá, en donde apenas si ganaba para sobrevivir. Pero a los 26 años de edad trató de meterse al ejército. Y entonces le hicieron unas pruebas para ver si lo aceptaban, y una de esas pruebas era una prueba de coeficiente intelectual. Y resulta que Víctor Serebriakov tenía uno de los coeficientes intelectuales más altos registrados en la historia. El tipo era un genio. Entonces lo sentaron en una oficina y le dijeron: señor, usted es un genio. Tiene un coeficiente intelectual de 164 puntos. O sea, el promedio general es abajo de 100. Dice: usted es un genio. Y entonces Víctor salió de esa oficina, ¿verdad? Y entonces empezó a hacer cosas totalmente diferentes. Había trabajado en lugares con madera y empezó a hacer invenciones para trabajar con madera. Tiene muchas patentes a su nombre. Empezó a escribir libros, ¿verdad? De hecho, fíjense, lo hicieron un miembro inmediatamente de una sociedad, a lo mejor han oído hablar de ella, se llama The Mensa Society. Es una sociedad que el único requisito para ser miembro es tener un coeficiente intelectual más alto de 140 puntos. O sea, tienes que ser un genio. Él entró y de hecho aún hoy es el presidente honorario de esa asociación. Y la mayor parte de las pruebas para medir el coeficiente intelectual de una persona las diseñó él. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que después de que le dijeron a él que era un genio, él nunca regresó a estudiar nada más. O sea, no regresó a la universidad, no empezó a tomar cursos. Lo que le había sucedido es que durante 26 años se levantaba todas las mañanas, veía al espejo y a lo que veía era un tonto. Y un día alguien le dijo: tú eres un genio. Y de pronto lo que veía en el espejo es a un genio. Y entonces empezó a comportar como genio. O sea, creyó al espejo social, pero cuando vio la realidad de quién era, se empezó a comportar totalmente diferente. Entonces yo no sé qué imagen te ha mandado el espejo social, que a lo mejor la has creído y te tiene comportando de una manera, una porción de lo que podías dar de tu vida. Pero el antídoto para eliminar ese tipo de imágenes es
que te veas como Dios te ve. Entonces lo que vamos a analizar, ¿verdad?, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la verdad te hará libre. Ese versículo se puede aplicar para tantas cosas, pero una de las cosas de las que te hace libre es de creer las cosas que la gente te ha hecho creer. Entonces vamos a analizar 4 verdades que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de cómo nos ve Dios. ¿Okay? La primera de ellas, el número 1 en su programa, dice: Dios te ve y te acepta tal y como eres. La Biblia dice que tú eres aceptado por Dios. Algunas de las heridas más profundas que llevamos en el corazón las recibimos cuando nos sentimos rechazados, especialmente por la gente que consideramos importante en nuestra vida. Si tú te sentiste rechazado por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la gente con la que querías entablar relaciones, a lo mejor te empieza a gustar una chica o un chico y esa persona te rechazó. Esas heridas son profundas. Y por eso la mayor parte de la gente se pasa la vida tratando de evitar ser rechazada. O sea, queremos la aceptación tanto de conocidos como de desconocidos. Y lo triste es que los expertos en marketing se aprovechan de ese conocimiento y entonces te bombardean con ideas de lo que necesitas tener en tu vida para ser aceptado por los demás. Entonces, en buena medida, esa necesidad de aceptación es lo que determina la ropa que te quieres comprar, el coche que te gustaría manejar, la casa en donde te gustaría vivir. Para mucha gente incluso la carrera que van a estudiar está determinada por sentirse aceptados por gente a su alrededor. Un montón de decisiones que tomas en la vida son por eso. Y muchas veces, fíjense, la gente a nuestro alrededor, la gente piensa que nada más es cuando somos jóvenes, pero pasa durante toda la vida. La gente te reta, te empuja, te presiona a que hagas una bola de tonterías y tú las haces para sentirte aceptado. Por eso mucha gente empieza a fumar, empieza a tener relaciones sexuales, empieza a consumir drogas, empieza a hacer cosas que la presión de la gente alrededor le dice: no, solo así vas a ser aceptado. Estamos cayendo en un mito cuando creemos esas cosas. Te voy a decir cuál es el mito. La gente piensa: si puedo hacer pensar a toda la gente a mi alrededor que soy perfecto, entonces me van a aceptar. Y entonces creamos una máscara, creamos a una persona, un personaje que pensamos que la gente lo va a aceptar. Pero te voy a decir cuál es la realidad. En primer lugar, nadie te cree que eres perfecto. Por más perfecto que trates de aparentar ser, todos sabemos que eres imperfecto porque no hay nadie perfecto. Entonces nadie te cree. En segunda, por más que lo intentes, nunca vas a llegar a ser perfecto. O sea, nosotros como seguidores de Cristo, nuestra tirada es ser transformados, ¿verdad?, por Dios para parecernos cada vez más a la perfección de Cristo. Pero sabemos que durante esta vida no vamos a llegar a la perfección. Entonces no vas a llegar a ser perfecto. Qué bueno que lo sigas intentando, pero no vamos a llegar a eso. Pero lo peor del caso es que aunque fueras perfecto, no toda la gente te va a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque ser aceptado por la demás gente no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la madurez del carácter del otro. Una persona espiritualmente madura, está descrita en Gálatas 5, versículos 22 y 23, es una persona que es paciente, que es humilde, que es amorosa, que es bondadosa. O sea, es una persona que entiende que cuando otra persona se comporta de una manera que es no razonable, se está comportando de esa manera porque es inmadura. Y entonces le tienes la paciencia que le tendrías a una persona inmadura. De hecho, la Biblia nos dice que la gente que no tiene a Cristo en su corazón espiritualmente está ciega. O sea, hacen cosas y no ven que lo que están haciendo está mal. Y entonces una persona que es espiritualmente madura entiende eso y lo trataría como a un ciego físicamente que se tropieza y rompe un vaso y no te enojas con él porque sabes que está ciego. Entonces, si a ti no te acepta otra persona, lo que te está demostrando es la inmadurez del carácter de la otra persona. ¿Ok? Ahora, fíjate, si no me crees, piensa en esto. Jesús fue perfecto. ¿Y qué le pasó? Fue rechazado por la gran mayoría de la gente. Un grupo de gente lo aceptó y la gran mayoría lo rechazó y lo crucificó. Lo cual significa que no importa cómo seas, no vas a poder complacer a todos.
Ni Dios puede complacer a toda la gente. Piensa en eso. Cuando cae un aguacero aquí en Cancún, hay gente que está feliz porque llueve y hay gente que está insultando a Dios porque llueve. Dios no puede tener contentos a todos, tú menos. ¿Ok? Pero, fíjense, tenemos en nosotros la necesidad de ser aceptados. ¿Para qué puso Dios esa necesidad en nuestro corazón? Para que lo busques a Él. Porque lo que la Biblia nos dice es que en Cristo Dios nos hizo aceptables hace muchos años. Te voy a leer 2 versículos. Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa, fíjate, que antes de que conocieras a Cristo, antes de que siquiera fueras consciente de que eres un pecador, Él ya había estado dispuesto a morir por ti, para poder aceptarte. Y al morir por ti, Romanos 3:24 nos dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, ser justificado es la acción por la cual Dios nos declara inocentes de toda culpa, porque te pasó su justicia. Cristo al morir en la cruz te pasa su justicia y nos dice ahí que fue por su gracia, es decir, fue un regalo de Dios. Entonces, literalmente Cristo tomó tu lugar en la cruz para hacerte aceptable a Dios. En ese momento que pusiste tu fe en Cristo, ya eres aceptado totalmente. Es muy simpática la idea que el mundo tiene acerca del cielo. Cuando veo películas en donde alguien se muere y llega al cielo, siempre en el cielo hay fila. ¿Han visto? ¿No? Están formados para entrar, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que en el momento en que aceptas a Cristo, has pasado de la muerte a la vida. No hay fila. Ya estás ahí. Ahora fíjense, mucha gente aquí ha aceptado a Cristo y de todas maneras se sienten culpables. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué tanta culpa? Porque ya aceptaste a Cristo, pero no eres consciente que Él ya te aceptó a ti. ¿Cómo estás? Te va a tratar de transformar de aquí en adelante, pero ya te aceptó. Para muchos el problema de sentirse aceptados es que tuvieron padres que eran imposibles de complacer. No importa qué hacías, de todas maneras no era suficiente. Y entonces te queda ese trauma. De hecho, fíjense, hay gente que ya son adultos y siguen todavía tratando de complacer a sus papás. He conocido gente que sus papás ya hasta se murieron y ellos todavía están tratando de conseguir esa aceptación. Todavía tienen conversaciones con sus padres en su mente tratando de convencerlos de que son aceptables. Entonces, si tú estás en este caso, quiero decirte 2 cosas. Número 1, acuérdate, si no ganaste su aprobación como niños, no tenía nada que ver contigo. Tenía que ver con la inmadurez de tus papás, porque la madurez no se mide con la edad. Hay gente adulta muy inmadura, ¿verdad? Pero número 2, necesitas entender que no necesitas obtener la aprobación de absolutamente nadie más que de Dios para ser realmente pleno y feliz. Obviamente Dios nos creó para vivir en comunidad y nos transforma para que vayamos cambiando y nos aceptemos y nos amemos unos a otros. Ese es el objetivo de la iglesia. Pero la única aceptación que tú necesitas es la de Dios. ¿Okay? Para otros el problema es su pasado, ¿no? Hay gente que me dice, es que tú no tienes idea de las cosas que he hecho. O sea, no sabes lo que hay en mi pasado. No es posible que yo pueda ser aceptado ni por Dios ni por nadie. Quiero que veas lo que dice Pablo en Efesios 1:4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha, es decir, justificados delante de Él. Esto significa, fíjate, Dios ya sabía todo lo que ibas a hacer y aún así ya te había aceptado, ya había planeado que ibas a ser aceptado por Él. El día que entiendas esto, vas a ser libre de la necesidad de estar tratando de impresionar a nadie más. Ya te había aceptado antes de que nacieras. Número 2, Dios te ve como lo más valioso de su creación. Todo el universo fue creado por Dios. Todo lo que hay aquí, hay cosas hermosas y maravillosas y complejas, y la Biblia nos dice que lo más valioso que hay en la creación a los ojos de Dios somos nosotros. El día que te empieces a ver como Dios te ve, vas a entender cuánto vales. Si en la perspectiva del mundo,
El valor de una persona tiene que ver con sus posesiones, muchas veces con su posición, ¿no? ¿Qué nivel de poder tiene? En muchos casos con la imagen, ¿no? La gente que es muy atractiva, muy guapa, muy guapos los hombres, entonces la gente los ve diferente y los trata diferente, entonces pensamos que de ahí proviene nuestro valor. Pero la Biblia nos dice que tu valor no proviene de ninguna de esas cosas. Te voy a decir de dónde proviene tu valor. Dice su programa, ¿qué le da valor a las cosas? O en nuestro caso, ¿qué le da valor a nuestra vida? ¿No? Pero bueno, fíjense, les voy a decir qué le da valor. Letra A, ¿quién la hizo? ¿Quién es el creador de algo? Le da valor a esas cosas. ¿Lo han visto? Fíjense, ¿conocen ustedes las figuras de Lladró? La marca Lladró. O sea, aquí me estoy volando una generación, ya lo sé. Pero las figuras de porcelana de la casa Lladró, es una casa española que hace porcelanas, es una casa muy famosa por sus figuras. Quiero que vean una porcelana. Esa es una figura de Lladró. Es una figura muy famosa de una mujer oliendo flores. Vean el detalle de la figura. Ahora, vean esta otra. Pásanos a la siguiente, por favor. Esa no es una figura de Lladró. ¿Notan la diferencia en los detalles? Dice, esa figura tiene un valor en el mercado en este momento de 470 pesos. Eso vale esa figura. Ahora, quiero que vean una más detallada. Pásanos a la siguiente, porfa. Ese es un guerrero azteca hecho por la casa Lladró. ¿Saben cuánto vale ese guerrero azteca? 466,000 pesos. La otra, 470. Esta, 466,000 pesos. Y la diferencia es que el que la hizo es un maestro de la casa Lladró. Entonces la pregunta, ya dejen de ver al guerrero. La pregunta para nosotros es, ¿quién te hizo a ti? ¿Cuál es la calidad del artista que te hizo? Dice el Salmo 139, versículos 13 y 14, Señor, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Dios te hizo a mano, a propósito, con propósito, tenía una idea para ti y así te creó. Entonces tu valor que proviene de quien te hizo y te hizo a su imagen es invaluable. A los ojos de Dios tú eres valiosísimo. Otra causa del valor de las cosas es quién es el dueño de esas cosas, ¿no? Yo les dije en el primer servicio que mis tenis usados no valen lo mismo que los tenis de Michael Jordan, ¿no? Y se acercó uno y me dijo, yo quiero tus tenis, le gustan mucho estos, ¿no? Y le dije, no, esos no son los usados, esos son otros. Pero piensen en eso, hay gente que está dispuesta a pagar pero un montón de dinero por los tenis de atletas muy famosos, viejos, usados, que ya no usan, ¿no? Pagan por los tenistas que rompen su raqueta y la avientan, la gente se pelea por ella. Pero les aseguro que nadie se pelea por mis tenis viejos, ¿no? O sea, depende de quién eres, ¿no? Y primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios. Él es tu dueño y eso te da un valor incalculable. Otra forma en que determinamos el valor de las cosas es cuánto están dispuestos a pagar por ellas, ¿no? Fíjense, cuando empezamos la iglesia en el 2002, vivíamos Karina y yo en la casa nos rentaba la casa un amigo nuestro, Jordi Domenech, y era una casa vieja, de hecho la habían dejado abandonada como 2 años y nosotros para entrar tuvimos que medio limpiarla y remodelarla. Y en algún momento le preguntamos, oye, si la venden, ¿en cuánto la venden? Y en aquel entonces me dijo, no, pues yo creo que unos 3 millones de pesos, ¿no? En el 2002, eso era una fortuna, ¿no? Le dije, no, 3 millones de pesos, sí, es carísima. Mi compadre Santiago es agente de bienes raíces y entonces trajo a un perito evaluador y me dijo, por esta casa nadie va a pagar más de 800,000 pesos, se está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, ¿de qué depende el valor de la casa? No de lo que él piense que vale, sino de lo que realmente la gente considera que vale, ¿no? Bueno. ¿Cuánto crees que vales tú? Fíjate, hace una cantidad de años, la hija del sheik de Kuwait, uno de los hombres más ricos del mundo, el rey en Kuwait, desapareció y pensaron que se la habían raptado.
Y entonces le preguntaron a este sheik, le dijeron, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar de rescate por su hija? Y dijo, lo que fuera, toda mi fortuna. Luego resultó que se había escapado, no le gustaba el país, no se la raptó nadie, pero él estaba dispuesto a pagar lo que fuera. ¿Cuánto estuvieron dispuestos a pagar a alguien por ti? Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es decir, el rescate más caro que se ha pagado en la historia del mundo fue pagado por ti, fue pagado por mí, y lo tienes que personalizar. El rescate más caro que se ha pagado en la historia fue pagado por mí. Ese es mi valor. Jesús te consideró tan valioso que estuvo dispuesto a dar su vida por la tuya, por ti. A los ojos de Dios somos aceptados, somos invaluables y además, número 3, dice, Dios te ve como alguien capaz. Él sabe que tú tienes toda la capacidad que necesitas. Fíjate, la imagen más importante que nosotros tenemos, como les dije al principio, es nuestra autoimagen. Y tenemos un problema en nuestra sociedad porque hay una epidemia de gente que tiene una autoimagen muy baja. ¿Por qué? Pues cometen 2 errores, uno ya se los dije, ¿no? Creemos en el espejo social y entonces nos pensamos menos de lo que realmente somos. Y otra razón por la que tenemos una autoimagen muy pobre es porque nos comparamos con los demás, y las comparaciones siempre son injustas porque Dios hace a la gente de forma diferente de acuerdo a sus planes. Entonces, si tú te comparas con alguien que Dios hizo diferente porque tenía otros planes para esa persona, pues te vas a sentir menos siempre. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la verdad y vernos como Dios nos ve. Fíjate, Dios nos dice que hay 2 razones por las que tú eres perfectamente capaz. Segunda de Corintios 3, 5, 6 dice, Pablo está hablando, dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. O sea, Pablo, una persona que plantó iglesias por todo el Imperio Romano, dice, mi competencia no está en mí. Dice, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Qué nos está diciendo? Él te ha dado toda la capacidad que necesitas para cumplir con su plan para ti. O sea, si tú vives para Él, para su propósito, para su plan, entonces tienes toda la capacidad que necesitas, ¿no? Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Nos hizo diferentes. A unos les dio unas cosas, a otros otras, de acuerdo al plan que tenía para cada uno. Nuestra chamba, nuestra responsabilidad es ejercitar esos dones y ponerlos a trabajar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, su joven aprendiz, 2 de Timoteo 1:6, le dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio. Ejercita tus dones. Deja de estarte comparando con otras personas. Analiza cómo te hizo Dios y pon tus dones a trabajar. Y entonces te vas a dar cuenta de qué tan capaz eres. Entonces tienes toda la capacidad porque tu capacidad no viene de ti, viene de Dios para su plan. Pero aparte tenemos toda la capacidad que necesitamos porque Dios nos dejó instrucciones muy claritas de cómo vivir correctamente utilizando esos dones. Nos dejó su palabra. Fíjate lo que dice también Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente ¿qué? Capacitado para toda buena obra. O sea, toda la palabra de Dios está ahí para capacitarnos todavía más para que podamos hacer el trabajo que tiene planeado para nosotros. Si Dios dice que tú eres capaz, ¿qué importa lo que opinan los demás? Él te hizo, Él sabe para qué te hizo. Lo que tienes que hacer es dejarlo, darle tu disposición. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, eres aceptado, eres valioso, eres capaz. Yo que la más importante de todas, Dios te ve como alguien digno de ser amado. Tú eres digno de ser amado. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que notes que ese versículo no dice, porque tanto amó Dios a la gente más bonita, a la gente famosa, a la gente exitosa, a la gente inteligente, ni siquiera dice a la gente obediente. Dice, amó al mundo, y eso nos incluye a todos. Fíjate, incluso hasta los que en este momento no creen en Él. Cuando envió a Jesucristo estaba amando al mundo entero, pero también dice, para que todo el que cree en Él no se pierda. O sea, nosotros tenemos que responder a su llamado. Pero Jesús demostró al morir en la cruz que prefirió morir que vivir sin ti, sin pasar la eternidad contigo. Hay dos características del amor de Dios que nunca debes olvidar, porque cuando se nos olvidan es que nos metemos en problemas. Fíjate. La primera de ellas es, el amor de Dios es consistente, nunca cambia. Dice Isaías capítulo 54, versículo 10, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Mira, nuestro problema es que estamos tan acostumbrados al amor humano. El amor humano es inestable, depende de condiciones, depende de situaciones, depende del humor de la gente. Y entonces atravesar por esas experiencias a veces te hace sentir no amable. Pero tienes que entender que Dios no es así. Dios no se levanta de malas a veces. No está irritado porque no hicieron café a tiempo. O sea, no tiene malos días. Okay, su amor es siempre consistente. Y aparte, fíjate, es incondicional y eterno. Su amor nunca se acaba. Dice Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. O sea, tú no necesitas preguntarte si Dios te seguirá amando hoy. Si tienes que hacer algo más para que ahora te ame. Tienes que entender que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer que logre que Dios te ame más, ni menos. O sea, ya te ama con un amor perfecto. Y te voy a decir por qué es tan importante entender que el amor de Dios es eterno y que te ama a ti personalmente. Porque lo que yo he notado en la vida de la gente es cuando la gente empieza a dudar del amor de Dios, se vuelve mucho más fácil empezar a pecar y desobedecer. O sea, la gente llega un momento en que duda, se enoja, entonces, ¿para qué? Mejor le voy a dar vuelo a la hilacha. Y hacen un tiradero de su vida porque dudan del amor eterno de Dios. Nos pasa con relaciones humanas. Estás tratando de complacer a alguien, estás tratando de perseguir a alguien y te rechaza y te hace sentir mal hasta que te enojas y entonces te da igual lo que opina de ti. Y entonces te empieza a comportar de una manera negativa hacia esa persona. Y lo mismo le hacemos a Dios. Miren, los psicólogos nos dicen que tu autoimagen tiende a estar definida por la persona que es más importante para ti. Y si lo piensan, esa persona a través de nuestra vida cambia. Cuando somos niños, las personas más importantes para nosotros son nuestros padres. Y los estamos tratando de complacer y de agradar, ¿no? Y si ellos transmiten una imagen de aceptación, nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero luego crecemos, todos los que tenemos hijos que han pasado por la adolescencia han experimentado esto, ¿no? Llega un momento en donde crecen y sus amigos se convierten en lo más importante. Entonces ya no están preocupados por qué opinan los papás, sino qué opinan sus amigos. Y entonces están haciendo cosas para tener contentos y ser aceptados por sus amigos. Pero luego, de repente descubren el sexo opuesto y sus amigos pasan a un segundo término, ¿no? Quiero la aceptación de esta persona, ¿no? O sea, va cambiando, ¿no? Hay lugares en donde en lugar de la casa ser cristocéntrica son hijocéntricas, ¿no? O sea, lo más importante son los niños. Se convierten en el centro del universo y los papás están tratando de ganarse la aceptación de los niños, ¿no? Entonces, fíjate, si eso es cierto, entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es hacer de Cristo la persona más importante en tu vida. Porque si lo haces la persona más importante en tu vida, te vas a dar cuenta de que no tienes ningún problema porque Cristo te acepta, piensa que eres valioso, te da la capacidad, no nada más piensa que eres capaz, está ahí para dártela y te ama con todo su corazón. Entonces realmente no importa lo que los demás piensan de ti. Miren, no sé qué heridas trae cada uno de ustedes en el corazón. Sé que todos traemos heridas.
porque en el camino de nuestra vida todos recibimos heridas en algún momento. Pero tienes que entender esto: lo que te hayan dicho no es cierto, no es verdad. Y yo sé que algunos están pensando, sí, bueno, pero ¿qué tal si lo que me dijeron me lo gané a pulso? ¿No? O sea, me lo dijeron porque hice estas cosas, entonces lo que están diciendo es verdad. Te voy a decir una cosa: no hay absolutamente nada en tu pasado que Dios no pueda redimir si le entregas tu vida a Cristo. Nada. Cuando murió Cristo en la cruz, murió para perdonar todos tus pecados y redimirte de esas cosas, y ahora eres una nueva criatura. Y tienes que entender esas cosas, porque eso es lo que te hace realmente libre. Miren, no sé cuánto tiempo tienen aquí en la iglesia, pero en el 2019, el 14 de marzo, pasó una cosa muy bonita aquí en la iglesia. Unos meses antes, un mes antes, recibimos un mensaje, una carta de un hombre que estaba preso en la cárcel La Picota en Bogotá, en Colombia. Y nos escribía en la carta y nos decía que él escuchaba los mensajes de Comunidad de Fe, y como se convirtió en el encargado de la radio que tenían adentro de la cárcel, o sea, había una radio adentro de la cárcel que todos los presos oían. Entonces él empezó a transmitir todos nuestros mensajes todos los domingos a las 6 de la tarde. Y entonces nos escribió para decirnos cómo los mensajes que transmitíamos aquí en Comunidad de Fe habían transformado su corazón, le había entregado su corazón a Cristo. Empezó a tener un efecto profundo en muchos de los presos que estaban ahí. Y entonces nos escribió pidiendo que le mandáramos un saludo. Digo, por favor, cuando vuelvan a predicar, mándenos. Y nos dijo el lugar, la parte dentro de la cárcel donde estaban. Y él se hacía llamar en ese entonces Lucho el Feroz, ¿no? Ese era su nombre artístico. Y entonces el 14 de marzo del 2019, aquí en la iglesia, mandamos un mensaje, mandamos a saludar a Lucho el Feroz, que está en la prisión en Bogotá. Y dice que la cárcel se puso como loca del gusto, del gozo de recibir ese saludo, ¿no? Bueno, fíjense, 2019, la semana pasada nos mandó un mensaje de WhatsApp, al WhatsApp de la iglesia. Primero nos dice, ¿se acuerdan de mí? Soy Lucho el Feroz, ¿no? Que les platiqué de la transformación que hizo Dios en mi vida, etc. Y nos dice, me muero de ganas por ir a darles mi testimonio. Pone esto, dice, salí en libertad el día 10 de agosto por pena cumplida. Fueron 10 años, 10 días físicos, pero en libertad con Cristo mi Señor y mi Salvador. Dice, cuando Marco me saludó en La Picota, y para que sepamos que lo tiene claro, dice, en el capítulo 3 de la serie Parábolas de Jesús, ¿no? O sea, con exactitud, dice, él me saluda con el nombre artístico que me habían dado en la radio, Lucho el Feroz, pero yo soy Luis Prado Castillo, hijo de Dios, soy de Cristo. Su pasado redimido. La foto en su WhatsApp está con sus hijas. O sea, no hay nada en tu pasado que no pueda ser redimido si le entregas tu vida a Cristo, ¿no? Es muy impresionante que, como te puede dar testimonio toda la gente que está en el ministerio que visita la prisión aquí en Cancún, en la cárcel para mujeres hay una iglesia de Comunidad de Fe adentro. Y nos decía Emilio ayer en el desayuno de caballeros, hay gente que es más libre allá adentro que muchos de los que están aquí afuera, porque seguimos esclavizados cuando nuestra libertad viene de Cristo. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer de Jesús la persona más importante de tu vida y dejar de preocuparte por la presión de la gente a tu alrededor que te trata de empujar a ser diferente a lo que Cristo tiene para ti. Tiene un plan hermoso para ti, como ya le mostró a este individuo. Cometió un error, pagó por su crimen, pero ahora es libre en Cristo. ¿Puedes decir lo mismo tú? No sé en dónde está la imagen que tienes de ti mismo en este momento, no lo sé, pero si en este momento tienes una imagen
negativa de ti, una pobre autoimagen, te recomiendo 2 cosas. Toma todos los versículos que estudiamos en esta serie, ponlos en tarjetas y ponlos en lugares visibles y léelos todos los días. Y lo segundo que necesitas es una tarjeta que diga esto: Dios me acepta tal y como soy. Soy lo más valioso en esta creación. Tengo toda la capacidad para vivir para su plan y Dios me ama con todo el corazón. Y la vas a poner en un lugar en donde la leas todos los días. Y si quieres una, a la salida te regalamos una. Tenemos una para el que quiera. Cuando vayas pasando por la escalera, diles: yo necesito. Y te regalamos una con todo cariño. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por el amor que nos mostraste en tu Hijo Jesucristo. Nos demostraste, Señor, que incluso antes de que naciéramos y que nacieran nuestros padres y nuestros abuelos, Jesús ya estaba dispuesto a morir en la cruz por mí, por cada uno de nosotros. Necesitamos aprender, Padre, a confiar en ti, en saber que realmente aquí estás, en este momento, aquí con nosotros, en nuestro corazón. Que estás ahí y tú eres el que nos da la capacidad y tienes planes maravillosos para nosotros. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que lo más importante es tu opinión de nosotros, ni siquiera la nuestra propia, ninguna de las personas a nuestro alrededor, sino tu opinión. Y cuando nos permitimos ser transformados por ti y nos empezamos a parecer más a ti, Señor, entonces nos vamos a convertir en un imán de amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos cada uno de nosotros a través de tus ojos de amor. Y ayúdanos a expandir ese amor por todos los lugares a donde vamos. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.